Ok, buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a el discipulado en las casas. Y vamos a comenzar el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a comenzar con una oración, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Dios la guianza, que Él sea quien nos hable y sobre todo que prepare nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿verdad? Para poder asimilar con madurez lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces ahí oremos. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, este día te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el día de hoy que tú nos diste la oportunidad, Señor, de abrir nuestros ojos, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, porque muchos fueron a dormir y ya no despertaron, Señor. Señor, te agradecemos, Padre. Ahora permítenos, mi Dios, te rogamos, te suplicamos, Señor. Padre bendito, que nos perdones, Señor, por las faltas diarias que hacemos, mi Dios. Y que cada día, Señor, queremos ser mejores, Padre. Cada día, Señor, queremos ponernos a cuentas contigo, mi Dios. Señor, queremos que tú nos limpies por medio de tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, Señor. Ahora en este momento, Padre, te pido un espíritu, Señor, de maestro en este momento, una unción magistral, Señor, para poder enseñar tu palabra, mi Dios. Señor, y que prepare nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Gracias, mi Dios. Nos declaramos tierra fértil, Señor. Y aquellas personas que nos miran también a través de las redes sociales, Señor, que también ellos puedan, Señor, que sea de beneficio, que sea de edificación para sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, no queremos, Padre bendito, asustar a nadie, Señor. Solamente queremos transmitir tu palabra, lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Ok. El día de hoy vamos a hablar acerca de los males. Y no los males de... no los males de ellos, sino... Dice que son dos grandes males. Vamos a hablar de dos grandes males. Posiblemente hay más, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a precisamente a hablar de estos dos grandes males. Y fíjense lo que la palabra de Dios, ahora vamos a leer un poquito la palabra también, ¿verdad? Vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor, ¿verdad? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua, ¿sí? Eso lo encontramos ahí en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice que por dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua, ¿sí? Con esa palabra vamos a adentrarnos, ¿sí? Y muchas de las veces, por ejemplo, como dice aquí, fuente de agua viva. El Señor en su palabra dice que Él es la fuente de agua viva, pero aquí ya el Señor se está quejando, ¿verdad? Por medio del profeta Jeremías. Y el Señor les dice, me han dejado a mí. Dos males han hecho, dice mi pueblo. Me dejaron a mí y se fueron a cavar cisternas. Ahora, ¿qué son cisternas? ¿Tiene alguien idea de lo que es una cisterna? Un pozo, ¿verdad? Lo que nosotros allá vulgarmente uno excava un pozo. ¿Sí? Sí, entonces en nuestros países allá se utiliza de que cavan pozos para sacar agua. Pero hay veces que... Para bañarte, para la siembra, sí, pero hay veces que cavas y no hay agua, solamente puro lodo. Entonces, ok, bueno, vamos a seguir y vamos a leer un poquito el contexto bíblico, histórico acerca de eso. Mire, el contexto histórico acerca de Judá, Jerusalén
Jerusalén, allá donde en aquellos terrenos, dice, alrededor de 600 años antes de Cristo, Judá se enfrentaba a tiempos difíciles, ¿sí? ¿Por qué le digo eso? Porque eran países, ciudades que estaban en guerra continuamente, y nosotros sabemos que hasta la vez, ellos, y también esas guerras, nosotros tenemos, digamos, la palabra profética más segura de cómo iniciaron esas guerras y cómo hasta la vez ellos, por eso, hasta la vez están en guerra, ¿ok? Pero dice que alrededor de 600 años antes de Cristo, alrededor, todo esto es aproximado porque no hay una que diga exactamente así, ¿sí? ¿Ok? Y mira lo que dice después. Dice, el reino del norte de Israel estaba en cautiverio en Asiria, ¿sí? En los asirios, con los asirios. Dice, entonces, estos asirios, es allá donde fue Jonás. Por eso Jonás dice que no quería ir. Dice, no, ¿yo para qué voy? Dice, si yo sé que los vas a perdonar a todos ellos. Dice, y los asirios eran grandes enemigos de Israel. Por eso Jonás le dijo, ve y diles, predícales, diles que a Nínive será destruida en 40 días. En 40 días. Qué casualidad, ¿verdad? Una cuarentena. En 40 días Nínive será destruida. Y mira que Jonás no quiso ir. Dice que él agarró un barco y se fue para otro lado. Y allá dice que por eso se levantó una gran tormenta. Dice, porque no obedeció. Y todos los que estaban en los barcos, en el barco, comenzaron a orarle a sus dioses. ¿Sí? Cada quien a sus diferentes dioses. Y él dice que estaba escondido hasta abajo, allá bien dormido. Y que le lleguen y dice, hey, tú, loco, levántate. Bueno, no con esas palabras, no vean, pero... Y le dijo, hey, ahora tu Dios, ¿no ves que nos está trayendo una gran calamidad? Pero él sabía por qué. Y él les dijo, ¿saben qué? Eso está pasando por mí. Dice, agárrenme y tírenme al mar. Y dice que cuando lo tiraron, fue que un gran animal, un gran pez, dice, ¿sí? Se lo tragó. Dice, y estuvo 3 días y 3 noches ahí. ¿Sí? Entonces, cuando ese animal grandísimo, un gran animal marino, los escupió en la playa, dice que comenzó ahora sí a obedecer a Dios y empezó a decirles. Y ¿saben lo único que les decía era eso? Nínive será destruida en 40 días, arrepiéntanse porque Nínive será destruida. Y así por toda la ciudad. ¿Sí? Entonces dice que llegó a oídos del rey y dice que el rey dijo, esto sí está serio. Entonces dice que sí, él dice a todos, dijo vamos a obedecer lo que dice Dios. Y proclamó un ayuno a todos, y no nada más a toda la humanidad que estaba ahí, a todos los, sino hasta los animales también. Dice, nadie va a comer, dice. Imagínense. Y esa fue la señal también que Jesús, porque les dijo a los fariseos, ustedes demandan señal, que cuál será la señal, y la única señal que les daré, dice, va a ser la señal de Jonás, en los que él estuvo 3 días y 3 noches dentro de ese animal, pero ese animal se lo llevó, dice, al Seol, hasta el infierno. Y cuando Jesús les dijo, esa es la señal que yo les voy a dar, automáticamente le estaba diciendo, porque yo voy a entregar mi vida en 3 días, yo también voy a ir allá y resucitaré al tercer día. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces ellos eran muy grandes, pero enemigos, ¿sí? Enemiguísimos. Dice que Manasés y su hijo Amnón, reyes muy malos, habían dirigido a la nación en la idolatría. ¿Sí? En la idolatría. Dice, el joven Josías, hijo y nieto de los reyes malos, se esforzó para que la nación se volviera a Dios. Fíjense. O sea que siempre hay alguien, el Señor siempre escoge a alguien, hay un remanente que Dios escoge y dice, este grupito, esta persona, de esta familia, esta persona,
voy a escogerlo para que me busque, para que las otras vuelvan a Dios. ¿Sí? Entonces aquí dice que este joven, Josías, hijo y nieto de los reyes malos, él se esforzó, dice, para que la nación entera se volviera a Dios. Y nosotros vemos que prácticamente todas las naciones de la tierra han enfurecido también a Dios. ¿Por qué? Porque nadie, digamos, no es que nadie, no vamos a generalizar, pero la mayoría de las personas, envolvámonos todos, no buscamos de Dios. ¿Sí? No queremos nada con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al escuchar Dios, automáticamente en nuestra mente se nos viene, religión. ¿Sí? Eso es lo que automáticamente se nos viene. Cuando hablamos de Dios o mencionas de Dios, religión. Y eso es totalmente falso. No nada más, no es religión. Jesucristo no es religión, es una relación que tú tienes diariamente con Dios. ¿Sí? Pero religión es las que los hombres han hecho en todo el mundo. Eso es lo que los hombres, la humanidad ha hecho. Bueno, seguimos con el contexto histórico. Y mire, dice, en el 13º año, ¿sí?, del reinado de Josías, Dios llamó a un joven sacerdote para ser su profeta. ¿Sí? Y aquí ya vamos a empezar a hablar de el profeta Jeremías. A él lo apodaron el profeta llorón, porque él profetizó acerca de toda la muerte de aquellos de los niños que iban a matar al rey Herodes cuando iban a buscarlo, cuando dijo, maten a todos los niños de la edad de 2 años en adelante. ¿Sí? Entonces, mire, vamos a prepararnos. Si me van buscando en Jeremías capítulo 1, alguien ahí, ustedes, y vamos a leer Jeremías capítulo 1 y los versículos. Uno en adelante. No, por eso le estoy diciendo, si no ya lo hubiera leído. Sí, si me lo lees, el que ya lo tengo. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Del 5 hasta el 6. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año, en el 10º de Josías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que se formase en el vientre te conocí, antes que nacieres te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. ¿Hasta qué le leíste? Al 5. Ok, sí, hasta a ver, seguimos leyendo el 7 y el 8. El 6, ¿no? 6, ajá. El 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Ok, ahí podemos ver el llamado que le dio Dios a ese profeta, el profeta Jeremías. Y mire, vamos a seguir leyendo un poquito para ponerle base y para seguir adentrándonos más en la enseñanza. ¿Sí? En su primer misión como profeta de Dios, Jeremías fue enviado a entregar un punzante mensaje. O sea que, más que nada, aquí, cuando Dios escoge a Jeremías, por eso a él lo castigaban y lo encerraban, porque no les gustaba el mensaje que les daba de parte de Dios, porque era bien acusador, porque era bien fuerte, ¿sí? Pero porque ya habían enojado al Señor, porque prácticamente ya lo habían molestado, ya, como dice, todos los pecados, toda su rebeldía había llegado hasta Dios, ¿sí? Entonces, sigamos leyendo, dice, recuerda a Jerusalén, dice, su fidelidad
fidelidad en el pasado, ¿sí? O sea, le estaba diciendo que prácticamente, dice, recuérdale que antes eran fieles a mí. Eran fieles, pero ahora se han olvidado de mí, ¿sí? Entonces, allí dice, prácticamente recuérdales ellos que fieles eran, dice, a la casa de Jacob. Cuando él se refiere a la casa de Jacob y a todas sus familias, ellos están refiriéndose a Israel y a todas las tribus, ¿sí? A Israel y a todas las 12 tribus, ¿sí? Lamentándose de su apostasía, dice, con la idolatría, dice, ¿sí? Mire, seguimos leyendo un poquito más, diciendo que los cielos miran con asombro y gran temor, ya que Dios acusó a su pueblo de cometer de dos grandes males, según Jeremías capítulo 2, versículos 12 y 13, lo que habíamos leído anteriormente, sí. Que dos males había hecho el pueblo, que habían dejado a Dios prácticamente, aquí vamos a leerlo, miren, habían abandonado a su Dios, fuente de agua viva, ¿sí? Y el otro mal, que era y cavaron para sí las cisternas rotas que no retienen el agua. Ahora, cuando la Biblia se refiere también al agua, es figura de la palabra de Dios. O sea que prácticamente dice, no retienen consigo y no obedecen la palabra de Dios. Se van por sus propios pensamientos, se van y se hacen ideas de hombres y no siguen lo que yo les dejé escrito. Entonces era el enojo de Dios, ¿sí? Porque nosotros sabemos que Dios es su amor y muchos dicen, no, es que Dios es no, pero cuando Dios dice hasta aquí, como dice, le colmamos, ahora sí que tal vez su paciencia o su furor, y empiezan los juicios a las naciones. Va a ver cómo, vamos a leer más al rato, cómo él, allí también, por Jeremías, le empieza a mandar juicios a todas las naciones y que les iba a mandar ese juicio. Mire, vamos a seguir con el contexto histórico. Dice, fuente de agua viva. Ahora dice, se utiliza para denotar manantiales naturales, las fuentes de agua viva. Se recuerdan en nuestros países los nacimientos, ¿verdad? Que a veces uno en el monte iba y qué rica es agua, ¿verdad? No sé si ustedes también tenían los ojos de agua. En las piedras salía, y bien riquísima, ¿verdad? Bien livianita, bien filtrada por las montañas. ¿Sí? Entonces, mire, dice frescas de aguas corrientes. ¿Sí? Y dice el otro mal, las cisternas rotas. ¿Sí? Y ahí vemos, eran los tanques de agua de lluvia labradas en cortes de piedra que ellos fabricaban y hacían, pero dice que eran rotas, ¿por qué? Porque se agrietaban. Dice, a lo sumo solo podía ofrecer el agua estancada. ¿Y qué pasa con el agua estancada? Se enlama y se apesta, ¿verdad? Se enlama y se apesta. Mire, pero por estar rotas con grietas, no pueden retener agua. Entonces, muchas de las veces, volvemos otra vez y vuelvo a la carga, dice que muchas de las veces el agua es figura de la palabra de Dios. Entonces, nosotros vemos que muchas de las veces tal vez nosotros también no podemos retener la palabra, ¿sí? Entonces le tenemos que pedir a Dios, Señor, ayúdame, Padre, a poder retener tu palabra y a poderla poner en práctica y por obra en mi vida, ¿sí? Ok, vamos a ver entonces cómo nosotros, ustedes creen que también, porque cuando Dios le habla al pueblo de Israel, cuando Dios le habla a su pueblo, nosotros también nos está hablando a su vez. Y tenemos que tomar esa palabra para nosotros, ¿sí? Y aquí le puse, ¿podríamos ser culpables nosotros también de estos males hoy? ¿Ustedes qué creen? Exacto. No llevamos nada a conocer. Como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ¿Ok? Y mire, para ver cómo podríamos ser culpables de alguna otra manera, ¿verdad? Que nos cae tomar para nosotros esa palabra, ¿sí? Se me
semejantes, examinaremos más de cerca estos dos grandes males, ¿okay? Que habla Jeremías 2, del 1 al 3. Y vamos a ir adentrándonos ya en la enseñanza, ¿sí? Dice, abandonando la fuente de agua viva, ¿sí? Y ya lo hemos mencionado, la fuente de agua viva es la palabra, pero también es Jesucristo, porque Jesucristo es el verbo, dice, y el verbo se hizo carne, y esa carne, como dice, fue Jesús aquí en la tierra, ¿sí? De alguna u otra manera, por eso dice, la fuente de agua viva es Jesucristo, hombre, ¿verdad? Cuando vino aquí a la tierra, ¿ok? Dice, Israel abandonó a su fuente de aguas vivas. Dios era, dice en este momento, aquí, la fuente de agua viva de Israel, ¿verdad? Sabemos que es, será, y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, ¿verdad? Miren, ¿quién le había librado de la esclavitud de Egipto? Ahí en Jeremías capítulo 2, versículo 6. A ver, ¿tú estás ahí en Jeremías 2? No. Ok. Déjame ver aquí. ¿Tú lo tienes ahí? A ver. Así que nos lea. Sí, para. Y nos dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca, de sombra de muerte, por una tierra la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? ¿Se recuerda que ya hemos estudiado de cuántos años ellos duraron de esclavos en Egipto? 400 años aproximadamente ellos estuvieron de esclavos. Entonces el Señor Dios Padre los manda y los rescata de esa esclavitud, ¿sí? Los rescata de esa esclavitud con mano fuerte. Abre el mar rojo para que pasen ellos por medio. ¿Se imagínense esa escena que lo hemos visto en las películas tan impactante de cómo el mar pudo haberse para que ellos pudieran sacar 2 millones de personas aproximadamente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, mire, dice, ¿quién le había llevado otra vez de vagar por el desierto? ¿Sí? Y nosotros sabemos que allá en el desierto, pues no les costaba nada. Dice que ellos salían de sus casas a recoger el maná que comían todos los días. O sea, Dios les proveía la comida. Caía del cielo. Dice, recójanla. Dice, pero solamente coman la porción del día. Sí, el pan de ahí es donde se repite lo que es el Padre nuestro. ¿Sí? Danos hoy el pan de cada día. ¿Sí? Danos hoy el pan de cada día. Entonces ellos dicen, vayan, salgan de sus casas, recojan el maná, dice, y solo recogen nada más la porción del día. Dice, no tomen para otro día, como buenos latinos, ¿verdad? Luego llegaban para tu go. Dice, ¿por qué? Dice que muchos no obedecieron. Como siempre, ¿verdad? La humanidad no obedece. Por eso no, se lo come todo un día. Por eso dice, para que no quede, ¿verdad, mamita? Sí, pero ya se comió la porción de ese día. Pero mire qué pasaba con estas personas que guardaban en sus... ¿Y qué creen que pasaba? Se hacía gusanos, muy bien. Capítulo, ahí estoy. Sí, ahí está, gloria a Dios. Sí, entonces dice que cuando iban ellos y querían agarrar la comida que quedaba al otro día, dice que agarraban gusanos. Porque no obedecían a Dios. Él le decía solamente la porción del día, porque para el otro día ese ya no va a servir. Imagínense. Entonces eso es lo que Dios había hecho. Y mire, dice que en el desierto, ¿cómo es el camino en el desierto? Nada. Sí. Ahora, ¿cómo está la temperatura en un desierto? En el día, ¿cómo está? Y en la noche, ¿cómo está? Fríísimo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir en un desierto. No, nunca, ¿sí? Pero pues... Bueno, de hecho aquí estamos, en desierto. Sí, pero sí, durante el día es un
insoportable. Sí, Y en la noche un frío, también. pero insoportable. Y aún así el Señor, durante el día, les puso su sombrillita. Ay, Dice que una nube les iba y les cubría miren nomás. para que no les... ¿Se imagina ese Dios tan lindo, tan maravilloso? Sí. ¿Sí? Y dice que en la noche les ponía calentón para que no tuvieran... Sí, dice que en la nube se convirtió en una nube de fuego y eso les llevaba el calorcito. Imagínense nada más Ten cuidado. cómo los tenían cuidado. ¿Verdad? Y ese mismo Dios es el mismo que también tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Dice, les introdujo a la tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos aquí en la Biblia y habla acerca de la leche y la miel, la leche es figura también de la doctrina, de la palabra, de la enseñanza, ¿sí? De la palabra de Dios. Y la miel es figura de la revelación de la palabra, ¿sí? Es de la figura de la revelación divina que nos da de cosas que están en la Biblia, pero a veces dice uno, pero como no lee uno, entonces pues lógicamente a veces ignora muchas cosas, ¿sí? Ok, entonces sabemos que de los dos males, uno, Israel olvidó a su Dios, ¿sí? Olvidó a su Dios, ¿sí? Y muchas de las veces eso pasa también con nosotros. A veces nos olvidamos de Dios. A veces ni siquiera le damos las gracias, ¿sí? A veces se vuelve una rutina cuando nosotros decimos, no veo mañana, si Dios quiere. Porque siempre lo decimos. Es algo que ya. Que lo decimos porque pues dice, si Dios quiere. Ya lo trae. ¿Sí? Porque ya no lo han inculcado, lo hemos escuchado y así mismo lo practicamos. ¿Sí? Pero ¿cuántas de las veces nos hemos detenido para poder hablar con Él? ¿Verdad? Aunque sean unos 12 segundos, 3 segundos, y decirle, Diosito, gracias Dios, gracias Padre, gracias Señor, porque pues el día de hoy, mira, ¿cuántos el día de ayer ya no se levantaron y yo aquí estoy todavía? Gracias, ¿sí? ¿Cuántos ahorita con esta pandemia están, verdad, teniendo calamidades, aflicciones, están falleciendo, mas sin embargo el Señor nos mantiene a nosotros sanos, ¿sí? Y nos libra de ese mal. ¿Ok? Bueno, seguimos adelante. Mire, a partir de sus propios sacerdotes y gobernantes, dice ahí en Jeremías 2:8, empezaron a hacer sus propios sacerdotes y sus propios gobernantes. Ya no conforme a Dios, ya no querían nada con Dios, ellos querían hacerse sus propios sacerdotes, que no les enseñaban absolutamente nada de la Biblia, solamente, como dice, le empezaban a ellos a enseñar puras, como dice, tradiciones, ¿cuáles son las otras? ¿Cuál es la otra palabra? Que no tenía nada que ver con la Biblia, pues, ¿sí me entiendes? Sí, costumbres, nada más, ¿sí? Y por eso también el pueblo del Señor en Israel, casi más de 2000 años de puras costumbres y tradiciones. Entonces, por eso cuando llega Jesús, ¿cómo que nos están enseñando diferentes? Y eso lo hemos venido practicando durante muchos años. Pero Él les viene a enseñar, no, es que no es así. Mira, no es así. Él les vino a enseñar y dice, yo lo que traigo no es de mí, es de mi Padre. Lo que mi Padre me enseñó es lo que ahorita les estoy trayendo. Pero ustedes se han metido en una religiosismo cuando Dios no quiere que sean religión. Se han metido, como dice, a costumbres que los aleja de Dios. ¿Sí? Y pues todos por eso se enojaron con Él. Se enojaron. Dice, ¿cómo tú nos vas a quitar nuestras costumbres? ¿Cómo tú nos vas a quitar años y años? O sea, lo que tenían en su mente pues era eso. Y era difícil. Mire, dice, de una generación a otra. Mire, ahí está, mire, diciendo, de generación en generación, de generación en generación. Por miles de generaciones, fueron pasando. ¿Sí? Esta generación. Ahorita que habla eso de generación, se me viene a mí una anécdota. ¿Verdad? Allá en un pueblo, dice que pues una señora tenía un guiso. Pero dice que ella conseguía unas ollas así que eran cuadradas. Y dice, este guiso así, dice, y de repente alguien le dice, oiga señora, ¿por qué ese guiso usted lo hace en esa olla cuadrada? Dice, ¿por qué no
no, mi mami, su mamá. Ok, van con la mamá. Y dice, oiga, señora, queremos preguntarle por qué usted le enseñó a ella acerca de por qué ese guisado lo tiene que hacer en esa olla que es cuadrada. Sí, entonces dice, bueno, dice, es que yo no sé, yo solamente lo hago como a mí me enseñaron. Ok, entonces así se fue pasando. Por eso, como ahorita dice, de generación en generación, pero llegó hasta a la tatarabuela. Entonces la tatarabuela, como diciendo, la viejecita le preguntaron, ¿verdad? Y le dicen, oiga señora, ¿usted por qué le ha enseñado a sus generaciones poner ese guisado en esa olla? Dice, ay, mi hijo, dice, es que en ese tiempo, dice, yo no tenía, era la única olla que tenía. Dice, era la única olla que tenía, entonces lo único que tenía fue lo que usé. Pero fíjense cómo eso se pasó de generación en generación. Entonces, y como ahí era lo que los hijos habían visto, eso es lo que seguía. Exacto. Entonces, ahí dice, de una generación a otra generación se transmitían las costumbres. No es fácil, correcto. No es fácil. ¿Sí? Un cariño o algo. Claro, claro, porque tu alma se liga a todo eso. Y todas esas tradiciones, por ejemplo, pues durante años uno las vivió y dice, son bonitas. Entonces, por eso le digo, aquí no se trata de quitar ni de decir cambios de tradición, no, no, no. Aquí estamos aprendiendo y se le está enseñando solamente, nada más, que nos estamos enseñando acerca de cómo de generación en generaciones se transmiten costumbres y tradiciones, pero que esas costumbres y tradiciones no tienen nada que ver con Dios. Pueden hablar de Dios, pero no tienen nada que ver con Dios. ¿Sí? Entonces son cosas muy diferentes, pero es bonito. O sea, es bonito, ¿verdad? Dice uno, pues que no es malo. Claro que no es malo, pero vamos a seguir leyendo. A diferencia de otras naciones que eran, dice, fieles a sus dioses. Oigan, ¿sí? A sus dioses. Dice, Israel había cambiado la gloria de Dios en cosas que no beneficiaban. ¿Sí? En cosas que no beneficiaban. Dice, abandonando la fuente de agua viva. Y mire, vamos a seguir adelante donde dice, aquí a nosotros, dice, nosotros nos atrevemos a abandonar nuestra fuente de agua viva. Dice, aquí es una pregunta. ¿Nosotros tenemos nuestra fuente de agua viva? Porque acuérdate que ya nos está preguntando a nosotros. O sea, dice uno, si nosotros nos atrevemos a abandonar nuestra fuente de agua viva, o sea, a Dios. O sea, si a mí me preguntan, dice, ¿has abandonado a Dios? Pues automáticamente mi respuesta va a decir, no, pues yo siempre creo en Dios. ¿Verdad? Yo siempre creo en Dios, yo siempre le pido a Dios, yo siempre le digo eso. ¿Sí? Entonces dice aquí también, dice, nosotros tenemos nuestra fuente de agua viva, tenemos a Dios en nuestro corazón. Porque una cosa es hablar de Dios y otra cosa es tener a Dios con nosotros. ¿Sí? Y otra cosa es conocer a Dios. ¿Sí? Por eso es que por medio de la palabra estamos conociendo poco a poquito a ese Dios invisible. Pero por eso nos dejó la Biblia, para que nosotros fuéramos a conocer un poco a poco a Dios. ¿Sí? Bueno, sigamos. Dice, recordemos lo que Jesús prometió durante su ministerio. Aquí ya vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Y miren lo que le dijo. ¿Se acuerdan de aquella mujer que él se encontró con ella en un pozo de agua? ¿Verdad? Y se recuerda que hubo ahí una plática, ¿sí? Que él llega y le dice, mujer, dame agua. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mi agua? Porque ella era samaritana, de Samaria. Ahora, ¿por qué ella le pregunta eso? Le dice, ¿por qué tú siendo judío? Ok, los judíos y los de Samaria, los samaritanos, no se llevaban, tenían pleito. ¿Por qué? Porque los judíos eran bien celosos y los samaritanos, ellos eran ya judíos, pero mezclados con otra gente. ¿Sí? Como decirlo, por ejemplo,
digamos ya como nosotros, digamos, pero que ya, digamos que Debbie se encuentra ya se vaya a casar con una japonesita, o con una de China ya. Sí. No, bueno, pero de otra raza, entonces esa mezcla, ¿ok? Entonces los judíos dicen que no les gustaba, ellos tenían que casarse con los de su gente, de su raza. Entonces ya los samaritanos eran judíos mezclados con otros. Entonces dice que no, eran enemigos también. ¿Por qué? Porque ellos no los querían. No los querían porque decían, no, tú eres ya estás mezclado. ¿Sí? Entonces cuando Jesús llega y le dice, dame agua. ¿Sí? Y por eso dice, pero tú cómo vienes a pedirme a mi agua. ¿Sí? Sí, nosotros no nos llevamos. Y le dijo, mujer, si supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías. Y ella dice, y empezó, y mire, cuando Jesús le dijo lo sinvergüenza que era, ¿sí? De que era casco ligero, ¿sí? Dice, tráeme a tu esposo. Dice, no tengo. Ah, mañosa, bien haces, ¿sí? Bueno, le estoy diciendo en este lenguaje, claro. ¿verdad? Sí. No lo dijo así, nomás se lo estoy parafraseando. Pero le dijo, bien estás hablando, bien estás diciendo. Porque 5 has tenido, dice. Y con el que vives ahorita, tampoco es. Imagínense. Entonces ella se maravilló y dice, eres un profeta. ¿Cómo conoces mi vida? Y dice que ella aceptó a Cristo Jesús ahí en su corazón y empezó, y dice que ahí la transformó. Y por eso él no entró a la ciudad, porque él no podía entrar, porque como judíos ellos no podían entrar a la ciudad. Entonces ella la utilizó como vaso, como una herramienta, y ella se encargó de decirles a todos acerca de Jesús. Imagínense cómo una mujer es vaso usable para Dios, o sea, todos, pero como con las mujeres tuvo su... ¿Sí? ¿Ok? Y entonces de aquí vamos a seguir, dice, para todos los que creen en Él. Bendito Dios que aquí ya todos nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús en el corazón y ahora estamos ya continuando acerca del conocimiento de Cristo Jesús. Ok, vamos a hablar otro poquito. Dice, nos atrevemos a olvidar a nuestro Dios, que a través de Jesús y su Espíritu nos ofrece esta agua viva, una fuente que salta para vida eterna. ¿Sí? Cuando seguía con esta plática con esta mujer samaritana ahí, dice, nuestros padres nos enseñaron, dice, que así se tiene que alabar a Dios aquí. Dice, ustedes alaban, dice, lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. Y eso es lo que pasa con mucho pueblo. Adoran a Dios, pero a un Dios que no saben ni conocen. ¿Sí? Entonces, pero en su mentalidad, pues, dices, estamos adorando a Dios. Pero ella también le dijo, pues nosotros adoramos a Dios. Sí, a Dios que le presentaron. Pero eso no quiere decir porque Él estaba ahí enfrente. ¿Sí? Si no, Él hubiera dicho, no, si estás bien haciendo lo que te enseñaron. Sí. Pero Él está diciendo, no, dice, pero viene el día, dice, que los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, adorarán al Padre. Entonces, ese día es hoy, de que ahora tenemos que buscar a Dios, en espíritu y en verdad. Amén. Ok. Dice, los ríos de agua viva fluyendo en nuestros corazones, dice. ¿Sí? Ahí es donde tiene que ver, por eso dice que nosotros aceptamos a Cristo Jesús y lo dejamos entrar a nosotros. Entonces dice que ese ahora va de adentro hacia afuera a fluir esa agua. Dice, nos atrevemos a olvidar a nuestro Dios, siempre preguntando, ¿verdad? Que a través de Jesús y su Espíritu nos promete después de esta vida. Dice, llevarnos a fuentes de agua viva. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Eso es lo que nos dice. De agua de vida, resplandeciente como cristal que salió del trono de Dios y del Cordero. Oiga, directamente del trono de Dios salía esa agua.
por ahí en Crónicas también, él dice, si mi pueblo se humillare en el lugar donde mi nombre es invocado, dice, y se apartase de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, dice, y oiré y sanaré su tierra. Imagínense, sanará nuestra tierra. Sí. ¿Ok? Mírense, dejar la fuente de agua viva se produce cuando se sustituye con cisternas rotas, que sus aguas no sacían la sed. ¿Sí? Ahora dice aquí, cavaron cisternas que no retienen el agua. Considere lo que Judá había hecho. ¿Sí? Que Israel tenía sus cisternas rotas, los dioses eran falsos como Baal. Sí, ahí dice Jeremías 2:8, los falsos profetas que hablaron en nombre de Baal. O sea que estos dioses tenían ya después sus propios altares, después tenían sus propios sacerdotes, que cada uno le decía, adoren a este ídolo. ¿Sí? Y empezaron a tener diferentes ídolos, los diferentes deidades, ¿verdad? Dice, falsa sensación de prosperidad de la cual Dios advirtió, dice. Ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 y 17, era una falsa sensación de prosperidad. Hay veces que personas, por ejemplo, más de los que predican a veces falsos profetas, falsos pastores, falsos, ¿verdad? Que muchos a veces les pedían a las gentes o les piden a las gentes, haga un pacto con $500. Y la gente, por su fe, o sea, por... Sí, pidiendo, ¿verdad? Usted quiere una sanidad, o quiere algo, pacte con $1,000. No, es que Dios así no se maneja, no se maneja. Pero por eso también tenemos que tener cuidado. Una persona que te va a pedir a ti dinero para que te dé el milagro, ese ya es falso, totalmente. Sí, porque Dios no te pide dinero para que tú hagas para que Él te haga un milagro. Tu fe, y Él te va a revelar y te va a poner en tu corazón si quieres tú dar ya una ofrenda a un siervo de Dios o no. Y vas a eso, pero ya tiene que, aquí nadie te tiene que, nadie te tiene que manipular tu alma, ni nadie te tiene que manipular tu corazón, porque muchos por eso dicen que son falsos, porque te quieren pedir y sacan dinero. Hay muchos que han sacado dinero a la gente y los han dejado en la ruina. Ok, seguimos adelante. Mire, Israel había dejado tontamente al Dios vivo porque por lo que eran pobres, dice, sustitutos. Ahora la pregunta dice ahora, ¿y nosotros? Chan, 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 chan. ¿Será que estamos cavando cisternas rotas? A ver. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Imagínense, se han hecho, dice, dioses, y el mismo Dios dice, ¿acaso ellos son dioses? No, pero el pueblo los pone como dioses. ¿Sí? Entonces, para que el Señor hable de eso, está tremendo. Dice, ¿estamos cavando nosotros cisternas rotas? O sea, estamos haciendo preguntas ahora ya para nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? O sea, nosotros hagamos un autoanálisis. ¿Cómo es que estamos con Dios? ¿Creen que estamos bien? ¿O creen que nos hace falta buscar un poquito más de Dios? Sí, o que cada día busquemos más. O sea, por eso les digo, aquí no es para culpar, aquí no es para atacar, aquí no es sino que para que nosotros analicemos nuestra vida. ¿Sí? Porque Dios lo que quiere es que nosotros le busquemos a Él más. ¿Sí? Mira, ¿podemos ser culpables de ir tras otros dioses falsos el día de hoy? ¿Sí? Tales, o sea, acuérdense aquí, muchos cuando dicen dioses falsos, muchos dicen, estas son las imágenes. No nada más es eso. No nada más. ¿Por qué? Hay personas que idolatran el dinero. Para el dinero. Ese es su Dios.
ahora que hablamos de Abraham, Abraham dice que ya empezaba a idolatrar a su hijo. Ah, Todo era su hijo. ¿Sí? Entonces ahí es donde muchas de las veces la idolatría no nada más se especifica o se enfoca solamente en los ídolos de madera, de nada. No nada más es eso. Es muchas cosas que te quitan a ti la atención del verdadero Dios. ¿Ok? Seguimos adelante. Miren, podemos ser culpables de seguir a otros falsos también maestros. ¿Sí? ¿Cuáles serían los falsos maestros? Los que te están enseñando cosas diferentes que ni siquiera tienen que ver con la Biblia. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, aquí cada vez que yo les estoy trayendo los pasajes bíblicos para que ustedes vayan a corroborar y comprobar que lo que yo les estoy trayendo está escrito en la Biblia. ¿Ok? Dice, mire, falsos maestros. Ahí dice 2 Pedro 2, 1 y 3. Falsos maestros que ofrecen falsas esperanzas. Por ejemplo, la falsa religión de la prosperidad, lo que habíamos comentado. ¿Sí? Hay unos que dicen, no, somos hijos de rey, tenemos que tener casas, tenemos que tener eso, tenemos que tener... No es malo tener sus cositas, no es malo tener su casa. Si Dios te da la bendición y la sabiduría de tener 1, 2, 3 casas, no es malo. No es malo tener dinero. No. Pero ya cuando haces de ese dinero, que solamente piensas en eso, y que todos dicen, no, ¿y cómo va a ser mal? Y esto y lo otro. Ahí estamos ya. Sí, ahí estamos mal. Pero de que Dios quiere que seamos ricos, claro que sí. ¿A quién no? Si me dan unos 20 millones, 30 millones, siempre se los recibo. Hasta le arruino la mano. ¡Presta! Ok, seguimos. Nosotros podemos ser culpables, fíjense, también de una falsa sensación de prosperidad. Como dice aquí Apocalipsis 3, versículos 17 al 18. ¿Sí? Mire, aquí, creer que estamos espiritualmente seguros cuando estamos en grave peligro de caer. ¿Por qué? Porque muchas de las veces aparentamos santidad, muchas de las veces aparentamos que somos bien espirituales, que estamos bien, pero casi volando en el aire con Dios. Pero muchas de las veces, no. Tenemos que ser conscientes, realistas, de que todos somos necesitados de Dios. Que cada día, por ejemplo, yo en mi persona le agradezco a Dios, ¿verdad? De que me permite ver el privilegio de enseñarle su palabra. Pero a su vez yo también soy necesitado, yo también tengo muchos errores, yo también estoy trabajando en mi vida a su vez. Pero a mí esto me ayuda también más. ¿Por qué? Como dice, cuando yo enseño, aprendo 2 veces. Sí, la palabra a mí primero cuando estoy aquí aprendiendo y estudiando, digo yo, aquí ya me está el Señor pegando las cachetadas. ¿Sí? Y ahorita ya me pongo en grupo aquí con ustedes y nos pega a todos. Y empieza uno, Sí. Mire, podemos ser también culpables de dejar a Dios por un pobre sustituto de la verdadera religión, dice. ¿Sí? Entonces, ahí es donde le digo, realmente, muchas de las veces, habemos personas que por ejemplo, hemos visto las películas, hemos visto los videos de ahora que han pasado de la Semana Santa, ¿verdad? Cómo se presentaban los sacerdotes y bueno, y Juan el Bautista y Jesús, pero aquellos bien vestiditos, que no se ensuciaran, bien solemnes. Sí, pero ¿qué les decía Jesús? Ustedes son hipócritas. Ustedes son sepulcros blanqueados, les decía. Imagínense, dice, ¿cómo está un sepulcro blanqueado? O sea, ¿cómo está una lápida? Cuando van y la pintan, dice, pero por dentro están muertos, dice, tienen muerte y pudrición. Porque solamente nomás son apariencias. Sí, ok. Y Jesús se los decía, escrito está en la Biblia. Ok. Y fíjese, ahorita a lo que estamos ahí hablando también de Jeremías. Fíjense, les voy a leer lo que aquí Jeremías, lo que me había dicho tú.
24. Jeremías 24. A ver, aquí estamos. 23. Jeremías 25. 25, ok, perfecto. Fíjese, palabra, como leímos ahí, palabra que vino Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim. Pero ya de ahí nos vamos a brincar al 20, al 29, 30. 29. ¿Sí lo tienes ahí, 29? Corrígeme. 29 que no te tenemos el 29. De los primeros que tienes. Sí. 29. 25, 29. Ah, ok. 25, 30. Dice, porque he aquí, dice, que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, dice. Estamos hablando de Dios, que le dijo al profeta. Dice, y vosotros seréis absueltos. No seréis, ¿cómo? ¿Seréis absueltos? Dice, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ok? O sea, estamos escuchando ya a un Dios que está molesto, ¿sí? A un Dios que está molesto, un Dios que prácticamente, ahora vamos a ver aquí, sí, desde el santo lugar donde habita, le está gritando a su rebaño, gritos como los que dan los que pisan la uva, grita contra todos los habitantes de la tierra, dice. ¿No será que ahorita también está lanzando un grito ellos contra todos los habitantes de la tierra? ¿Sí? Dice, porque el Señor acusa a todas las naciones, dice. Él va a iniciar un juicio contra todo ser humano. Y condenará a muerte a los perversos. Es la decisión del Señor, dice. Seguimos adelante, dice, esto dice el Señor Todopoderoso. El desastre va a extenderse. Oiga, dice, el desastre va a extenderse. Dice, de nación en nación. De nación en nación. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? No se está extendiendo de todas las naciones. Una tormenta espantosa se levanta desde los rincones de la tierra. ¿Sí? En ese momento, dice, los que el Señor haya matado quedarán tendidos de un extremo a otro de la tierra. Nadie hará duelo por ellos ni los enterrará. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que vemos de muchos? ¿Qué es lo que están haciendo? No los pueden enterrar porque los están metiendo así a cosas. Y eso es lo que está escrito. ¿Sí? ¿Sí? Dice, nadie los enterrará, quedarán tirados como estiércol sobre la tierra. Imagínense, sobre la faz de la tierra. Y eso está tremendo. ¿Sí? Así es que el Señor, es lo que el Señor está hablándonos en este momento. Por eso dice, si mi pueblo se humillare. El Señor ha permitido que todo esto pase. Y muchos dicen, ay, ¿de quién será? Del diablo. No, el Señor mismo es el que está mandando. Y lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros nos volvamos a Él. Que pensemos un poquito más en Dios. Pero también nos está volviendo a nosotros como familia. Primeramente para que nosotros estemos en armonía, estemos bien en paz unos con otros. Pero también si nosotros tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Si nosotros tenemos que disculparnos, perdonarnos con alguien mal, o pedirle perdón a alguien, o que alguien o perdonar a alguien también, igual. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos en paz, estemos a cuentas con Dios. Dice, buscar la paz, dice, meterse para poder hablar, platicar y ponerse a cuentas y buscar de Dios. ¿Sí? Así que, pues esta es la palabra del Señor que el Señor puso a nosotros en este día, y espero